Buenos días, mi nombre es Jaime Vergara Incapié, soy estudiante de segundo semestre del doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes los avances de mi proyecto de investigación doctoral en esta semana de estudios ambientales. El proyecto que recibió el apoyo del convenio IDEA y de la Universidad de Bonn es determinantes espaciales de la distribución de la Tierra en el Caquetá, que en esta oportunidad está en la franja de configuraciones del espacio rural en Colombia. El proyecto responde al hecho de que Colombia es un territorio esencialmente rural, más del 99% de nuestro territorio lo es. Sin embargo, las políticas de desarrollo y ordenamiento territorial han mostrado un sesgo claramente pro-urbano y discriminatorio de lo rural en el sentido del mismo lenguaje que se usa a veces llamándolo como espacio no urbano o resto. Asimismo, responde a la necesidad de resaltar conceptos como el de la función social y ecológica de la propiedad, planteada en el artículo 58 de nuestra Constitución, en la Ley 200 del 36 y en la Ley 135 o Ley de Reforma Agraria de 1961, en donde se introdujeron conceptos como la unidad agrícola familiar que dan pie a la medición y a la identificación de fenómenos de fraccionamiento antieconómico y concentración inequitativa de la propiedad rural en Colombia. La investigación pretende moverse en la escala de planificación departamental, después de que las escalas municipales en las cuales se movieron los POT de primera y segunda generación menospreciaron o no tuvieron tanta consideración con el componente rural de ellos. En los POT modernos se permite o se abre la opción de definir un modelo de ordenamiento departamental en una escala supramunicipal en la interacción de varios sistemas que coexisten. Uno de ellos el denominado sistema socioeconómico espacial, alrededor del cual la COT en el año 2016 recomendó introducir el análisis de la distribución de la propiedad de la tierra. Y esto va a tener entonces influencia tanto en la dimensión del ordenamiento territorial como del desarrollo económico local que se defina con ellos. Entonces, el sistema estructural territorial, compuesto por los elementos biofísicos, funcionales e institucionales, se añaden a los de la estructura socioeconómica espacial, dentro de los cuales considero la estructura departamental de la tenencia de la tierra juega un rol vital, sino el más importante en relación con los otros elementos que la pueden llegar a constituir, relacionados con las cadenas productivas, la dinámica de ocupación del suelo, las brechas socioeconómicas urbano-rurales y los procesos de suburbanización que se dan en los territorios. La manera en que justifico o soporto la anterior postura, pues es con el rescate del concepto de estructura agraria, un concepto histórico que se ha venido perdiendo en el uso dentro de la tradición de la ciencia económica latinoamericana y colombiana en particular, y que refiere al entendimiento de la tierra como un factor fundamental para explicar todas las relaciones sociales que sobre ella se construyen. Más allá de ser entendida como un medio de producción, que lo es el determinante de las relaciones de políticas y de poder y de las relaciones económicas de mercado. Y es fruto también de las relaciones históricas que se han tejido en nuestros territorios. Entonces, el entendimiento de toda la configuración completa de la estructura agraria es el que nos va a permitir entender el sistema socioeconómico espacial. A manera de taxonomía o desglose particular de las diferentes configuraciones que pueden tener esta estructura agraria, pues se puede mencionar la bimodal, que es muy reconocida en el sentido de describir un mundo en el que muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Sin embargo, existen otro tipo de configuraciones como la unimodal y multimodal, que en función de los componentes de cada uno de los componentes de la estructura agraria, desglosados por características múltiples, pues determinan unas relaciones funcionales en uno u otro sentido.
La idea del proyecto es determinar espacialmente en cuáles territorios se presentan este tipo de configuraciones de la estructura agraria como manera de reflejar la configuración del sistema socioeconómico espacial. Bueno, y entonces, ¿por qué Caquetá? La idea es utilizarlo como arquetipo, dado que el Caquetá reiteradamente ha mostrado indicadores relativamente bajos en el contexto nacional para los indicadores de distribución y daría la idea de que está relativamente bien distribuido, pero no es el caso si se miran los tamaños prediales y otros elementos de la estructura agraria que no son medidos a través del Gini. El Gini nos dice cómo está la desigualdad, pero no dónde está la desigualdad. La idea es aproximarse a ello. Desde el punto de vista metodológico, el proyecto pretende desarrollar un enfoque mixto secuencial que después de un abordaje cuantitativo en la estimación de unos clústeres espaciales y sus relaciones funcionales con algunas variables socioeconómicas del sistema territorial, eh, permita dar paso a la fase cualitativa en la cual en el trabajo de campo se puedan terminar de identificar con mayor precisión las delimitaciones de las estructuras agrarias presentes en el departamento o de los sistemas socioeconómicos espaciales. Brevemente, respecto al componente cuantitativo, debe recordarse que el Caquetá tiene un porcentaje superior al 70% de su área en propiedad de territorios colectivos y áreas de protección ambiental. El área antrópica sobre la cual se constituye propiedad privada se centra en el piedemonte andino y en cercanía de los centros poblados como Florencia y San Vicente del Caguán, y existe una zona bien importante en donde la frontera agrícola también se está moviendo. Es sobre estos mismos territorios que se identifica a veces un fenómeno ya claro de fraccionamiento, en el caso de Florencia, en donde existen unos predios en número significativo con destino agropecuario que tienen unas áreas que no corresponden a los proyectos productivos que puedan darle viabilidad desde el punto de vista económico. Y por el otro lado, el mismo Florencia y municipios como San Vicente del Caguán o La Montañita, pues se encuentran predios de gran tamaño, de más de 10.000 hectáreas, que obviamente generan una modificación importante en la estructura distributiva de la propiedad en este territorio. Inicialmente se podría entonces identificar solamente con este tipo de datos que municipios como Cartagena del Chairá y Curillo, así como Solita y Valparaíso, no responden a una estructura, a una modalidad estructural de la estructura agraria bimodal, sino por el contrario unimodal, aunque en la mayoría, casi totalidad del departamento, el tipo de predios y de propiedades que dominan son las de mediano tamaño. Solamente en el caso de San Vicente del Caguar se podría decir que existe una tipología de tamaños de propiedad grande. De manera inicial también se pueden identificar tres tipos de municipios presentes en el departamento. Uno, San Vicente y Florencia, en donde los problemas de distribución son más intensos, tanto en el fraccionamiento como en la concentración, y dos grupos diferenciados en los cuales existen niveles de intensidad media y baja en estos problemas de distribución. Finalmente, lo que se busca es resaltar el hecho de que la distribución de la Tierra es un fenómeno heterogéneo espacialmente, incluso al interior de las unidades político-administrativas municipales, más aún a nivel departamental. Por tanto, es necesario la estimación de indicadores como los de ofrece la econometría espacial para poder determinar exactamente cuáles son los lugares en donde sucede los problemas distributivos. Bueno, agradezco a todos su atención y quedo muy atento a sus observaciones en este espacio o vía correo electrónico.
Gracias.